Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Sean bienvenidos a esta transmisión, a esta capacitación que precisamente quiere darles la Biblioteca Carse Parrish de la Universidad del Norte a todos los tripulantes de la misión TIC 2022. Mi nombre es Edwin Fontalvo Montoya. Trabajo en el área de colecciones digitales de la biblioteca y este taller o esta charla es precisamente para que aprendan a utilizar todos los servicios que presta de forma física y sobre todo de forma electrónica, digital, nuestra biblioteca. Muchos de ustedes de pronto no están en la ciudad, en Barranquilla, y seguramente pueden utilizar desde sus casas todos los servicios, libros, revistas, información importante para su capacitación. Entonces, a continuación, voy a compartir pantalla, pero antes quiero comentarles algo. En la descripción de esta transmisión, allí van a encontrar un enlace. Entonces, por favor, le dan clic a ese enlace, que también va a aparecer en el chat. En ese enlace, por favor, se registran. Registran con el usuario y contraseña de Uninorte. También desde ya los invitamos a que se suscriban al canal de Uninorte Académico. Se suscriben, le dan like a estos videos y así van a tener retroalimentación cada vez que aparezcan nuevos videos, los van a poder analizar, tanto para Misión TIC como otros temas muy importantes que le pueden servir a todos ustedes. Entonces, sean bienvenidos, por favor. Nuevamente les recuerdo registrar su asistencia al enlace que está en la descripción del canal o de este video y también suscríbanse, por favor, al canal de Uninorte Académico. Bien, vamos a estar pendientes también al chat. Ya hay 31 personas en vivo. Esto queda grabado. Podrán verlo cuantas veces deseen en el canal de Uninorte. Y las personas que de pronto no asistieron, les pueden comentar dónde encontrar el video para que se beneficien de toda esta información. Entonces, a continuación, voy a presentar pantalla y vamos a iniciar entonces con el tema de esta charla. Bien, lo primero que hay que saber, que hay que conocer, es desde dónde podemos tener toda esa información que nos presta la Biblioteca Carse Parrish. A través de la página institucional, que aquí voy a compartir ahora, desde www.uninorte.edu.co, llegamos a nuestra página de la Universidad del Norte. Listo, ahí entonces ya lo podemos ver. En esta página vamos a buscar entonces la opción en la parte superior de Academia. Y aquí vamos a llegar al menú de Biblioteca. Esa es la forma más sencilla, más rápida de llegar a todos los servicios que nos presta la Biblioteca Carse Parrish. Si muchas personas de pronto están aquí en la ciudad o en Soledad o en Puerto Colombia, también pueden encontrar aquí en esta página en Civil a Más, este es nuestro metabuscador, pueden buscar información física que esté aquí en la biblioteca. Pero hoy nos vamos a enfocar básicamente en los servicios digitales para todas aquellas personas que están en otros lugares o incluso desde su casa, los que están aquí cerca en Barranquilla también lo puedan utilizar. Muy bien. Es importante que tengan cada uno de ustedes ya activo su usuario y su contraseña de Uninorte, el mismo del correo institucional con el que entran a la plataforma. Esa es la llave a todos estos servicios
digitales. Entonces es muy importante que ya lo tengan siempre a la mano, lo tengan habilitado para que puedan utilizar todos estos servicios. Bien, aquí en la parte donde dice bases de datos, que estoy señalando entonces en esta pestaña, podemos darle clic donde dice bases de datos. Y aquí vamos a encontrar más de 150 bases de datos, como podemos ver en la parte superior. Más de 150 bases de datos. Están en orden alfabético. Tenemos información de todas las áreas del conocimiento. Si usted de pronto no solamente quiere aprender de tecnología, de programación, aquí puedes encontrar información de todas las carreras que ofrece incluso Uninorte. Tenemos información de derecho, de ciencias básicas, de medicina, de ingenierías en general, en fin. Pero hoy nos vamos a enfocar entonces en esas plataformas, en esos elementos que podemos utilizar para nuestro estudio de misión TIC de programación en los diferentes lenguajes y las diferentes etapas y módulos que vamos a ver acá en la institución. Bien, entonces, aquí como les comentaba, podemos buscar en orden alfabético si ya conocemos una base de datos específica que con el tiempo seguramente lo iremos aprendiendo. O también en la parte superior hay un menú, en la parte superior, en la parte media, hay una opción desplegable donde podemos seleccionar por el tipo de contenido que tiene esa plataforma o esa base de datos. Hay que tener muy en cuenta lo siguiente, cada base de datos es distinta. Algunas bases de datos nos permiten texto completo, otras solamente son índices, otras nos van a permitir ver el material en línea, otras nos piden que nos suscribamos, una suscripción que ya vamos a ver a continuación cómo funciona, para que podamos descargar ciertos materiales incluso en PDF. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos que son los más habituales y con eso se pueden hacer una idea al resto de bases de datos. Vamos a concentrarnos aquí entonces en el contenido de bases de datos que sean precisamente de libros. Libros, texto completo. Libros, manuales, donde podamos aprender de programación, de estos lenguajes, de Java, de Python, programación web, Android, en fin. Entonces vamos a enfocarnos básicamente en este tipo de contenidos. Voy a elegir aquí entonces libros digitales a texto completo. Entonces, como vemos, hay más de 20 bases de datos. Muchas son en español, otras, en su mayoría, son en inglés. Es importante que también, como vamos a ver a continuación, tratemos de buscar en estas plataformas en inglés. Ustedes están incluso dando módulos de inglés. Algunos sé que ya son certificados, ya dominan el idioma. Entonces es importante que desde ya aprendan a utilizar estas plataformas también en inglés. La tecnología, lo más reciente en programación, en avances científicos, aparece más rápido las publicaciones en este idioma. Tarda mucho tiempo en hacer la traducción y aparecer el libro o el texto en nuestro idioma español. Entonces, buena recomendación, buscar también en estas plataformas y bases de datos en inglés. Entonces vamos a empezar con algunas muy sencillas, muy prácticas. Aquí podemos buscar entonces en orden alfabético. Voy a buscar un par en español. Entonces voy a arrancar con la letra D. Aquí podemos ver una que se llama Digitalia. Voy a utilizar esta base de datos. Al ingresar, simplemente darle clic al título que aparece allí en azul. Voy a utilizar mi usuario y contraseña de Uninorte, la misma que utilizo para entrar al portal, a mi correo institucional, y simplemente le doy aquí ingresar. Una vez haya ingresado a una, el usuario y contraseña me va a quedar en este navegador por una hora y ya no voy a tener que estarlo repitiendo en cada uno de las bases de datos o plataformas que vaya a ingresar. Como pueden ver, esta base de datos es en español, tiene información de todo tipo, es multidisciplinaria, ¿cierto?
vamos a buscar aquí en la parte superior con palabras claves que nos sirvan, aquí de libros, de lenguajes de programación, de temas que nos interesen. Entonces, por poner un ejemplo, vamos a aprender del lenguaje Java. Aquí entonces nos aparecen en español 14 libros a texto completo. Están aquí entonces de diferentes editoriales. Y podemos tanto leerlo, descargar ciertos capítulos y también podemos incluso en esta plataforma escucharlo para aquellas personas con ciertas limitaciones visuales o quieran estar haciendo otras cosas, también pueden ir escuchando en algunas plataformas como esta el audio del texto de estos libros. Entonces, simplemente seleccionamos aquí por lo menos el que nos interese. Vamos a colocar este que es muy interesante, programación web en Java. Para los módulos 4 seguramente utilizarán la programación web. Entonces aquí podemos ver toda la descripción del material. Como vemos es bastante intuitivo. En la parte derecha nos aparece un menú donde nos da dos opciones para observar o escuchar este material. El primero que dice en la parte superior derecha texto. Nos abre un visor donde vamos a poder leer los 365 días del año a cualquier hora del día o de la noche estos libros en línea sin ningún inconveniente. Mientras usted tenga su usuario y contraseña, vamos a poder leer este material. Aquí lo puedo hacer un poco más grande, aumentar el tamaño para mejorar la lectura y no pierde absolutamente nada del contenido. 250 hojas tiene este libro con sus gráficas, sus tablas, los algoritmos, todos los podemos ver aquí sin ningún inconveniente. En la parte superior derecha aparece un menú con unos iconos. El de los tres punticos y las rayitas nos muestra la tabla de contenido. Podemos ir a ver aquí entonces las diferentes tablas que tenga este libro. También es importante ver que en algunas plataformas nos pide registrarnos para poder descargar en algún formato especial estos libros en PDF, formato EPUB o cualquier otro formato. En esta plataforma en particular que estamos viendo que se llama Digitalia, no necesitamos registrarnos como tal. Pero es una buena opción y ahorita lo veremos, que es bastante importante tener registro con estas bases de datos. Bien. En la parte superior aparece entonces una opción también con un pequeño icono como una impresora. Aquí nos va a permitir descargar por este momento 10 páginas. 10 páginas podemos imprimir en formato PDF. Descargarlos en formato PDF. Entonces simplemente aquí le damos el rango, por decir algo, de la página 20 a la 29. Le doy aquí en imprimir y a continuación él me descargará ese material, me permite ir a hacer la descarga, lo voy a guardar, queda guardado en mi computador sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces es bastante sencillo. Creo que no les aparece a ustedes, bueno, ya les aparece a ustedes la opción de ahí de imprimir. Estas son las 10 hojas que yo elegí aquí en este momento. Ustedes pueden seleccionar lo que necesiten. Por cada sesión pueden ir descargando 10 hojas cada vez. Entonces simplemente se guarda en la carpeta que usted lo desee. Allí lo imprime, lo guarda. Eso es suyo. Cada vez que lo necesite, lo va a poder tener allí o venir aquí a la plataforma para leerlo en línea si es su deseo. Bien, voy a regresar entonces a la página de Digitalia y habíamos visto que hay varias opciones, tanto texto, que fue el que acabamos de ver, y también tenemos la opción de audio. Esto no está en todas las plataformas, pero en su gran mayoría ya están permitiendo una lectura, escuchar a través de software
de lectura de pantalla el texto que contenga esos libros. Entonces simplemente darle clic aquí donde dice audio. Nos abre otra vez el mismo visor de estos libros, pero ahora con unas opciones para escuchar, reproducir la lectura de estos libros. Entonces, vamos a irnos a una página en particular. Vamos a buscar donde haya de pronto más textos para poderlo escuchar mejor. Entonces, vamos a ir a las siguientes páginas y hacemos el ejercicio, uno que tenga de pronto más contenido. Vamos a ver. Ustedes pueden navegar aquí en la parte superior derecha. Están las opciones para navegar y pasar de página en página. Una vez tengamos donde queremos hacer la lectura, si lo permite, aquí en la parte superior están los controles para escuchar. Ahí empezará a cargar. Índice 1.1 Introducción 3.1.1 JavaCard 3.1.1.2 Java Microedición Java M.4.1.1.3. Entonces, como lo notan, es un lector, un software de lectura de pantalla, utilizado incluso en muchos videos, reconocido de pronto esas voces por ustedes en otros tipos de videos en Internet, pero es simplemente un software de lectura de pantalla. Esto nos puede ayudar a leer, si de pronto no tenemos mucha buena visión, en fin, en algún momento. O incluso, como les decía, algunas personas lo pueden estar haciendo en sus dispositivos móviles, celulares, tablet, colocarse unos audífonos y concentrarse allí también en la lectura de estos materiales. Entonces, esta página es muy buena, se la recomiendo. Digitalia, para buscar material en español. Como pueden ver, me aparecieron aquí alrededor de, vamos a buscar nuevamente de Java, como 14 libros. Aquí tengo los 14 libros, vean los títulos. Programación orientada a objetos, que seguramente lo van a utilizar en el segundo módulo. Y aquí lo están usando con Java. Introducción a Java, guía y actividades, Java básico, programación con Java séptima edición, Java 2, en fin. Entonces, tenemos todos estos libros en este lenguaje de programación. Seguramente, si busco Python, otro lenguaje de programación que ya están aprendiendo en este primer módulo, aquí hay 9 libros en español. Igualmente los pueden leer en línea, escuchar, ¿cierto? Y también van a poder descargar de a 10 hojas cada vez que estamos trabajando con esta plataforma. Me dicen que no se ve claro, por aquí veo en el chat, entonces por favor verifiquen su internet, de pronto la conexión a su internet no es muy, no está teniendo de pronto algún tipo de inconvenientes, pero creo que todos lo estamos viendo en este momento, ¿cierto? Ok. Listo, entonces esta es una muy buena página para empezar. También tiene obviamente material de programación. Tenemos entonces aquí 76 libros de fundamentos de programación, algoritmia, en fin, que también les pueden servir no solamente en Java y en Python, incluso pueden ver que hay de otros lenguajes de programación como C++, C#, en fin. Esto está a su disposición desde su hogar, lo pueden utilizar sin ningún inconveniente. Bien, para las personas que acaban de llegar, en la parte de la descripción, las personas que se están uniendo a nuestra transmisión, en la descripción del video, aquí en YouTube, pueden encontrar un enlace para que por favor se registren. Ese enlace los va a llevar a esta página que estoy mostrando. Es para que se registren su asistencia, los que pudieron hacer esta charla de forma en vivo, nos queda allí entonces, por favor, su registro. Simplemente le dan clic aquí donde dice quiero reservar un cupo para este taller. Nos pide el usuario sin el @uninorte, simplemente el usuario.
ingresan su contraseña. Ingresamos nuestra contraseña. Y aquí van a llenar estos datos. Programa académico, pueden colocar Mintic, ¿cierto? Pueden colocar Mintic y estudiantes de pregrado. Programa académico Mintic y le dan clic aquí donde dice registrarse. Listo, entonces de esa forma nos queda su asistencia. También nuevamente a los que se están uniendo a la transmisión, los invitamos a que se suscriban a este canal, al canal precisamente de Uninorte Académico. De esa forma van a tener el conocimiento de otros talleres que se realicen tanto para Mintic como otras charlas que seguramente les pueden interesar mucho en su quehacer diario y también en su crecimiento profesional. Bien, entonces estábamos conversando que en la Universidad del Norte tenemos una gran cantidad de bases de datos que precisamente a través de la página de la biblioteca pueden encontrar para utilizar estos libros a texto completo. Acabamos de ver un ejemplo muy sencillo llamado Digitalia. Otra plataforma que también es en español, que también seguramente les puede servir mucho, es la base de datos de eLibro. En esta plataforma vamos a encontrar también, como pueden ver ahí en la descripción, más de 78,000 documentos de todas las áreas del conocimiento. Vamos entonces a ingresar simplemente dándole clic aquí donde dice eLibro. Como les dije anteriormente, una vez ustedes ingresan con su usuario y contraseña, les queda guardado en el navegador por 1 hora aproximadamente y ya no tienen que estarse logueando en cada una de estas plataformas. Solamente se lo pedirá al comienzo, cuando entren a una de estas plataformas, a estas bases de datos por primera vez. Bien, esta plataforma también es muy interesante para todo lo que ustedes van a aprender aquí en la misión TIC 2022 en el área de programación, lenguajes, diseño web, diseño de aplicaciones móviles, en fin. Como ven, tiene más de, por aquí me dice más de 118,000 libros de todos los temas, más de 500 editoriales que seguramente nos pueden servir. Es importante que, como les comentaba anteriormente, se registren, creen una cuenta en estas plataformas, en las que usted vea que le sirve más, donde usted más investiga o encuentra cosas que le puedan ser de utilidad, se registre. Ese registro ya no tiene nada que ver con la biblioteca ni con la universidad. Es un registro que usted hace para tener ciertos beneficios con estas plataformas. Lo ideal es que se registren con el correo institucional de Uninorte. También se pueden, en algunos casos, registrar con el correo personal, pero tendrá más validez para estas plataformas que lo hagan con el correo de @uninorte.edu.co. Entonces, en la parte superior de estas plataformas vamos a encontrar algo como registrarse. Simplemente llenamos un formulario donde damos nuestro correo, nuestro nombre, una contraseña para esta plataforma y listo. Con eso nos registramos. De esa forma vamos a tener ciertos beneficios que si no lo hacemos, vamos a dejar de tener de pronto opciones para descarga, préstamos, como vamos a ver a continuación. Entonces aquí en esta plataforma voy a buscar en la parte superior, esta plataforma se llama eLibro. Voy a buscar aquí por lo menos libros de Python. Entonces aquí me aparecen estos 15 libros de Python. Python paso a paso, por decir algo. Vamos a tomar este libro. Me muestra toda la descripción del libro y en la parte derecha veo varias opciones, entre ellas leer en línea. Hay una que vamos a ver a continuación, que es la de descarga, pero cuando le doy clic aquí en descargar, me dice que debo estar registrado con ellos, debo ingresar con mi usuario y contraseña. No me permite prestarlo por cierto tiempo, de eso se trata esta descarga, prestarlo por cierto tiempo en mi computador. Incluso después que lo descargue ya no necesito internet por ciertos
cierto tiempo. Y para eso necesito entonces estar registrado. Por eso es lo importante en muchas de estas plataformas crear su cuenta. Bien. En la parte superior también me dice leer en línea. Entonces, si no lo quiero prestar, si no quiero registrarme, de todas formas voy a poder leer el libro. Aquí tengo entonces las 230 hojas de este libro de programación en Python paso a paso, sin ningún inconveniente. Puedo aquí leerlo, buscar en la parte izquierda los capítulos, navegar a través de toda esa información. Entonces aquí el Hola Mundo, que seguramente ya muchos hicieron en su primera clase, y toda la información referente a la programación en Python. Como notan del lado derecho, hay una serie de iconos, pero si lo notan, la mayoría están en opaco, no están habilitados. Por lo menos si aquí quiero descargar o imprimir ciertas hojas de este libro, cuando le doy clic me dice nuevamente no puedes descargar en PDF este material porque no te has registrado con nosotros. Entonces, les repito, este registro, esta suscripción ya no es con la biblioteca, ya no tiene nada que ver con la universidad, es usted con esta plataforma. Lo que sí recomendamos es, por favor, registrarse con el correo de Uninorte, crear una contraseña para que no tengan inconveniente. Yo aquí voy a utilizar una contraseña, un usuario, y ya tengo registrado. Es muy fácil registrarse en estas plataformas. Una vez me haya registrado e ingrese, tengo una gran cantidad de beneficios. Entre esos beneficios es que voy a tener un espacio personal donde voy a poder guardar información. Voy a poder guardar estos libros para no tener que estarlos buscando nuevamente, sino tenerlos allí, como ellos lo llaman, una estantería digital, donde voy a poder tener estos libros para lectura cada vez que lo necesite. También voy a poder guardar incluso mis búsquedas en algunas plataformas y en otras voy a crear también lo que conocemos como alertas de búsqueda, para que cada vez que aparezca algo nuevo sobre el tema de investigación me llegue a mi correo. Bien, entonces ahorita no me permitía descargar en PDF material, pero ahora que ya estoy registrado, que en la parte superior derecha incluso aparece mis datos, ya vemos que estos iconos ya están activos. Y vuelvo entonces aquí donde dice imprimir. Ahora me dice que en este momento me permite descargar 20 páginas de un total de 161 páginas que puedo imprimir de este libro que tiene 230 hojas. Entonces, en este momento yo puedo dar un rango hasta 20 hojas, en este momento hasta completar 161 hojas que puedo descargar en PDF de este libro. Notemos que incluso me dice que me va a colocar los datos bibliográficos de este libro en formato APA, MLA o cualquier formato de los que aquí aparecen para recordar la bibliografía de este texto. Entonces simplemente le doy aquí el rango de qué página quiero descargar, en este caso 20 hojas. Él va a generar ese PDF y lo va a descargar. Ya ese PDF es mío, lo tengo en mi computador, lo puedo imprimir sin ningún problema, reutilizarlo para mis clases, mis investigaciones, mis tareas. Entonces aquí, en la parte inferior ya me descargó, voy a abrirlo en este mismo navegador y ahí pueden notar que está el libro o las hojas, perdón, que yo pedí de este libro precisamente. En otra ocasión puedo descargar otras 20 hojas y así, según lo que necesite, lo que me interese de este libro particularmente. Bien, entonces esa opción no estaría disponible si no me registro con ellos. Bien, voy a regresar entonces. Voy a regresar aquí nuevamente a los detalles en la parte superior izquierda de este libro de Python.
Y habíamos dicho que usted también lo puede descargar completo por cierto tiempo. Nuevamente, para eso debe estar registrado con esta plataforma. Entonces, aquí del lado derecho, al final me dice descarga, descargar este material. En realidad no es una descarga como tal, es un préstamo. Usted lo va a poder descargar y tenerlo en su computador por cierto tiempo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver los pasos que se utilizan para hacer este registro. Primero, darle clic aquí, perdón, en esta descarga, le damos clic en descargar. Hay dos versiones de aplicación que ellos tienen. Podemos probar la nueva aplicación, que es la que le voy a comentar a continuación. Le damos clic aquí donde dice probar aplicación nueva. Nos va a indicar en qué dispositivo vamos a colocar ese lector del libro electrónico, si es en un iPhone, un celular o una computadora o una tablet que tenga Android, o en este caso, en la parte de abajo, un sistema operativo Linux, Mac o Windows. En este caso tengo un computador Windows, así que le digo que por favor me muestre los pasos para descarga de la aplicación en Windows. Entonces le doy aquí en el más, me muestra todos los pasos. Aquí aparece un icono que dice descarga. Descargo entonces la aplicación que se me va a instalar en el computador con este logo que vemos aquí. Ya yo lo tengo, entonces no lo voy a descargar en el momento, pero ustedes simplemente le dan a clic en descargar y luego que haya terminado, lo abren y es muy fácil. Una vez tengamos ya el software, la aplicación de lectura de libros electrónicos de e-libro en nuestro computador, nos pide que generemos un PIN de 6 números. Le damos clic aquí y él nos genera un PIN. Ese número va a ser nuestra entrada a la aplicación. La aplicación nos va a pedir este PIN de 6 dígitos. Los escribimos allá y vamos a encontrar en esa aplicación todo lo que yo tenga guardado en mi estante digital. ¿Listo? Entonces es muy importante estar registrado. Lo que usted encuentre y le agrade, le guste, lo vaya a utilizar para su estudio, su investigación, lo guardes en tu estante digital. De esa forma lo vas a poder encontrar en esta aplicación. Incluso, como les decía, sin conexión luego a internet. Lo van a tener por cierto tiempo. Ya veremos entonces un poco más este proceso. Una vez lo tengamos en nuestro estante digital, lo agregamos a nuestro estante digital ese libro, podemos pedirlo dentro de la aplicación y lo podemos disfrutar por un espacio de tiempo de 30 días. Incluso, como les comentaba, sin internet. Luego que pasen esos 30 días, podemos volver a hacer nuevamente el proceso para tener nuevamente ese libro nuevamente por otros 30 días, sin ningún inconveniente. Tantas veces como lo necesite, puedo solicitarlo y hacer este proceso. Bien, entonces voy a buscar el libro para colocarlo entonces en mi estante digital, que es lo primero que hay que hacer. Y aquí vamos a encontrar estos iconos que dice agregar a estantería, o si estamos leyéndolo en línea, también en la parte superior nos va a aparecer aquí agregar a estantería. ¿Listo? Entonces así de fácil, lo podemos guardar en alguna carpeta que tengamos o lo podemos dejar en una carpeta general. Bien, ¿dónde encuentro esa estantería? Aquí en mi usuario, en la parte superior derecha, voy a ver mi perfil y también están mi historial de búsqueda y mi estante. Aquí en mi estante voy a encontrar todos los libros que yo haya marcado para tenerlos allí siempre a la mano. Por lo menos tengo estos de Python, tengo uno de APA. Eso los he guardado por el momento. Si esos libros están aquí en mi estantería, los voy a poder prestar en la aplicación. Ya sea en mi celular, ya sea en una tablet, en un computador, y luego utilizarlo por 30 días, incluso sin tener que conectarme a esta página, a entrar como vimos ahorita, sino que
simplemente lo puedo ver desde cualquier lugar sin internet. Bien, entonces, una vez lo tenga en mi estante, voy a regresar entonces o voy a leerlo aquí en línea. Y ahora sí voy a solicitarlo. Recuerden el proceso. Lo puedo regresar aquí a los detalles. Darle clic donde dice descargar. Ya como tengo la aplicación, pues va a ser mucho más rápido. Le digo que lo estoy utilizando en un computador Windows y voy a iniciar la sesión. Recuerden que debo iniciar con un PIN. Listo, entonces voy a copiar este PIN de 6 dígitos y voy a ver si ustedes pueden ver acá entonces mi aplicación. Vamos a ver si aquí no se lo estoy compartiendo. Voy a compartirlo inmediatamente toda la pantalla para que podamos ver entonces todo el proceso. Entonces permítame aquí, comparto nuevamente toda mi pantalla. Para que podamos ver entonces el proceso. Entonces allí ya tengo abierto la aplicación, el software de lectura. Entonces allí lo pueden notar. Me está pidiendo los dígitos, los 6 dígitos. No deben tener espacios. Aquí cuando lo copié me quedaron estos espacios. Entonces simplemente voy a ir quitando o copiando manualmente estos dígitos. Le doy verificar. Y ahora sí, esta es la aplicación que pueden notar. Esta es la aplicación donde aquí puedo encontrar esos libros que tengo guardado en mi estante dentro de la plataforma de libro. Si no están en esa plataforma, en mi estante no van a aparecer aquí en este software, en esta aplicación de lectura de libros. Entonces, el libro que yo quiera tenerlo sin conexión, simplemente lo abro y le doy aquí solicitar. Me aparece enseguida la opción de solicitar. Escojo el formato en el que lo deseo, PDF, para que también salgan las imágenes, porque necesito de pronto ver las imágenes de instalación, ver imágenes de algoritmo, en fin, que no me salga solamente texto plano. Entonces lo voy a elegir en formato PDF. Aquí puedo cambiar las fechas, cuánto tiempo lo necesito o lo quiero tener en mi computador o en mi tablet o en mi celular. Obviamente podemos elegir el máximo, que es 30 días. Le doy solicitar préstamo y empieza ese proceso de descarga. Cuando el proceso termine, porque puede tardar según el internet que tengamos, cuando termine ese internet de descargar este libro, ya lo voy a tener en esta aplicación sin ningún inconveniente. Entonces, como pueden ver, hay diferentes opciones. ¿Puede renovar el préstamo de los libros? Sí. Cada vez que termine de pronto esos 30 días de préstamo, podemos volver a descargarlo sin ningún inconveniente. Se pueden eliminar y se pueden descargar nuevamente. ¿Listo? Entonces, de esa forma, como vemos aquí en la descripción, se agregan a la estantería y luego se solicitan y nos llegará un mensaje donde ya podemos tener el libro sin ningún inconveniente. Entonces, esta es una muy buena plataforma. Por favor, en la parte superior derecha donde dice regístrese, hagan su registro, creen su cuenta. Ojalá, como les decía, con el correo institucional de Uninorte para que tenga más validez y todos los servicios se los puedan prestar aquí sin ningún inconveniente. Bien. ¿Cuál es la aplicación de lectura? Ok, la aplicación de lectura es una propia aplicación. Cada plataforma tiene sus propias aplicaciones. Ellos tienen una que se llama El Libro. También hay otras que vamos a ver si nos alcanza el tiempo, que utilizan una aplicación que se llama Adobe Digital Edition. Es de Adobe,
y es simplemente un lector también de libros electrónicos y también nos controla el tiempo en el que podemos utilizar ese libro. Y una vez terminemos, podemos nuevamente, como alguien preguntaba, renovarlo o descargarlo nuevamente sin inconveniente. Entonces, les repito, esta plataforma de eLibro, vamos a encontrar mucho material de Java, de Python, de programación, de otros lenguajes, JavaScript, C++, C#, en fin. Entonces lo que hay son materiales para nuestra investigación, nuestro aprendizaje y lectura. Se lo recomiendo esta plataforma. Bien, para las personas que están llegando, estamos aquí en la página de la biblioteca de la universidad, bases de datos, y estamos observando las bases de datos que tienen libros en particular que nos puedan servir para todos estos temas de programación en Python, en Java, programación web, programación móvil, que es el fin precisamente de Misión TIC 2022. Bien, quería mostrarles algo más. Aquí también vamos a buscar este libro de programación web en Java que tengo aquí en el libro. Cuando le doy clic en leer en línea, cuando estoy registrado, observe que ya me aparece entonces todas estas opciones aquí al lado derecho, ¿cierto? Y también está la opción de escuchar, así como lo veíamos en la opción de el libro y de Digitalia, perdón, aquí también se puede escuchar. Entonces podemos escuchar la lectura de estos textos. Simplemente darle clic aquí en el lado derecho. Aprendizaje, una introducción a Java e índice 1.1 introducción. Entonces, también es provechoso estar registrado porque nos da toda esta serie de herramientas. Una serie de herramientas que no tendríamos si no estuviéramos registrados con la plataforma. Bien, hasta aquí hemos visto libros en español. Como les dije, es importante que desde ya empecemos a buscar material en inglés. Seguramente si buscamos en estas dos plataformas en español, habrá material muy bueno que todavía no está en español y que dejaríamos de lado por no estar buscando libros en otro idioma diferente al nuestro. Entonces, aquí también tenemos bases de datos que tenemos información en el idioma inglés. Por ejemplo, les recomiendo mucho una que es muy parecida a la que vimos del libro, se llama eBook Central ProQuest. Antes se llamaba eBrary, ahora se llama eBook Central ProQuest y es muy parecido, solamente que el material es 100% en inglés. Habrá muy poco en español, prácticamente nada, y de pronto hay por ahí material en otros idiomas como alemán, francés, pero la mayoría está en inglés. Aquí pueden buscar seguramente información de cosas que de pronto en español todavía no aparecen muchos libros, mucho material. Por lo menos los que se vayan por programación en el cuarto nivel, programación web o aplicaciones móviles, seguramente utilizarán Node.js. Entonces, ese tipo de libros de pronto no hay muchos en español, cosas muy recientes, o de pronto lenguajes nuevos como Kotlin, o en fin, todos esos lenguajes que están apareciendo nuevos, es muy difícil encontrar libros ya en español. Entonces, lo ideal es que traten de buscar aquí también en inglés. Entonces, en esta plataforma, muy parecida a la anterior, vamos a encontrar entonces también estos libros en inglés. Vamos a ver construcción de aplicaciones escalables con Node. Y vemos que es muy parecido a lo que veíamos en el libro. También está la opción de agregar a la estantería, de descargar, pero recuerden, deben crear su cuenta, deben iniciar su sesión para poder descargar estos libros. Aquí también se va a poder leer en línea. Igual que lo hacíamos, también se va a poder descargar en PDF sin ningún inconveniente. Entonces, incluso aquí vamos a ver descarga completa. Miren que me dice que tengo que registrarme. Simplemente ingreso con mi usuario y contraseña
para esta plataforma una contraseña que yo haya creado, un usuario que yo haya creado aquí. Coloco mis datos, mi nombre, mi apellido, el correo institucional de Uninorte preferiblemente, una contraseña para esta plataforma y ya voy a tener todos esos servicios que habíamos visto antes. Sin embargo, voy a poder leer el material sin ningún problema. En línea lo voy a poder hacer sin registrarme, no es necesario, pero el que lo quiera seguramente va a tener más ventajas. Bien, entonces es importante conocer esto. Esta plataforma es muy buena. ¿Dónde puedo consultar tesis de grado de la Uninorte? Bueno, por aquí nos preguntan Yamit. Bueno, en la página de la biblioteca, aquí puedes consultar a través de Civil Más tanto lo que tenemos físico como eso que preguntas sobre las tesis. Hoy solamente nos estamos enfocando en libros para el área de programación, pero aquí puedes encontrar también textos físicos para aquellos que puedan venir aquí a la biblioteca, ¿cierto? Los que estén cerca, los que estén en Soledad, en Barranquilla, Puerto Colombia, los municipios aledaños, pueden acercarse a la biblioteca y leer ese material físicamente. Aquí entonces en la página de la biblioteca de Uninorte puedes buscar, por decir algo, Java, y vas a encontrar material que está físico, que dice préstamo biblioteca. Estos libros están físicos, todos los que digan así, préstamo biblioteca, están aquí, no están digitales. Habrán libros que también estarán digitales, pero habrán otros que solamente están físicos. ¿Listo? Entonces, todo esto que diga préstamo, todos estos son libros que tenemos aquí en el segundo piso de la biblioteca Carce Parris, físicamente, los pueden utilizar o leer. Y cuando les aparezca texto completo disponible en línea, significa que el material está en alguna de las bases de datos que hemos visto. Entonces, aquí también tienen artículos para las personas que estaban preguntando ahorita por tesis. Aquí tenemos artículos, tenemos tesis, tenemos noticias, periódicos. Este por lo menos es un libro que dice que está en formato electrónico de aplicaciones web con Java o JavaScript. Entonces le damos clic aquí donde dice texto completo en verde y nos lleva a la plataforma donde está. En este caso, miren que está en 2 bases de datos de libros electrónicos en inglés. Vamos a darle clic aquí donde dice texto completo. Me lleva a esa plataforma que se llama EBSCO, que también estaba en el listado que habíamos visto hace poco. Esta es otra plataforma que también nos permite descargar el libro completo o capítulos. Aquí está entonces todo el contenido de este libro. Podemos ir de pronto al capítulo que deseemos, leerlo en línea. Ahí me está cargando. Esperemos ahí que termine la carga. Está demorando un poco aquí la carga en línea. Vamos a ir a texto completo aquí en PDF para que me muestre la carga. Aquí está demorando un poquito. Aquí me está tardando un poco. Entonces, para continuar, les comento que aquí vamos a buscar donde dice descarga completa. Aquí ustedes pueden descargar el libro siempre y cuando, como vean, creen una cuenta. También crean una cuenta con ellos y pueden descargar capítulos o el libro completo en formato PDF o incluso con un lector, un visor de texto que se llama Adobe Digital Edition. Algunos libros no les pedirán registrarse, ya eso depende del libro. Entonces, esta es una muy buena base de datos que se llama EBSCOhost, que tiene un módulo que se llama eBook Academic, donde van a poder encontrar de todo. Por lo menos seguíamos con React. De pronto van a utilizar esto los que sigan en el módulo 4 para programación también web. Entonces tenemos libros completos aquí en este framework de trabajo. Entonces aquí pueden encontrar pueden encontrar de pronto otro framework que pueden utilizar, que es Flash. Vamos a ver si lo tengo acá. Entonces aquí tenemos libros. Esto seguramente no vamos a encontrar mucho en español.
Entonces les recomiendo las bases de datos en inglés que tiene la universidad. Y aquí seguramente vamos a encontrar todos esos marcos de trabajo de programación para Python, para Java, en fin. Y como les decía, lo podemos leer en línea. Aquí tengo de pronto problema en la carga del material porque estoy en modo incógnito. Pero pueden probarlo seguramente en sus casas, no tendrán ningún inconveniente. Yo aquí porque estoy en modo incógnito en este momento en esta plataforma. Pero se pueden registrar sin ningún inconveniente. Bien, por ahí, entonces creo que por ahí respondí esa pregunta de Yamit. Ya saben, aquí en la plataforma van a encontrar, por decir algo, si quieren buscar sobre gobierno informático y colocan la palabra tesis. Entonces, cuando les aparezca que el material pertenece a tesis, son a la colección de tesis, eso seguramente está aquí digital, lo pueden descargar, lo pueden leer sin ningún problema. Miren, aquí hay unas tesinas, ¿cierto? Hay tesinas y también hay tesis de aquí de estudiantes egresados de pregrado, posgrados, sobre todo, maestrías y doctorados en el área de la informática, en el área de ingeniería de sistemas, de diseño de software, en fin. Entonces, esto por lo menos pueden ver aquí, dice colección tesis. Esta es una tesis que pueden leer en línea sin ningún problema, siempre y cuando, aclaro, los autores hayan cedido sus derechos de autor para que lo podamos colocar aquí en la plataforma. De lo contrario, no estará disponible en línea, habrá que leerlo aquí dentro de la universidad, dentro de la biblioteca, segundo y tercer piso. ¿Listo? Entonces allí creo que con eso aclaro esa pregunta. Bien, entonces nos queda ya poco tiempo. Les comento entonces nuevamente cómo entrar a la página de la biblioteca para los que acaban de llegar o los que están ingresando hace poco. Página de Uninorte, Academia Biblioteca, ¿cierto? Aquí tenemos nuestro metabuscador Sibila, que fue el que acabamos de comentar, y aquí están las bases de datos. Y en las bases de datos seleccionamos, en este caso, solo libros, que fue lo que hemos estado buscando ahora. Libros de programación, libros de desarrollo de software y de lenguajes como Python, Java y algunos marcos de trabajo para diseño de software. Entonces, como pueden notar, hay una gran cantidad de plataformas que pueden utilizar. Les recomiendo mucho también en inglés Taylor and Francis ebook. Tiene de todo, pero van a encontrar mucho también de programación, de Python. Simplemente es colocar palabras claves de los temas que estemos interesados en buscar. Y deben tener en cuenta en algunas de estas plataformas seleccionar lo que tenemos suscrito, lo que tenemos registrado para la biblioteca. Habrán opciones que solamente esté el resumen, como pueden notar acá, no está completo. Lo que tenga el chulito, en este caso, está texto completo para nosotros. Para evitar leer cosas que de pronto no tengamos completas, siempre trata de buscar el contenido que tenemos suscrito. En este caso, en el lado izquierdo de la pantalla me muestra que puedo seleccionar solo el contenido que yo tenga suscrito o al que tengo acceso gracias a la universidad o que sea gratuito. Entonces aquí me quedan estos 64 libros de Python. ¿Listo? Igualmente voy a poder leerlos en línea, los capítulos. Esta es una plataforma que se llama Taylor and Francis ebook. Y miren, me permite descargar el libro completo sin registrarme. No necesito registrarme en esta plataforma. Habrán otras que sí. O puedo descargar los capítulos, capítulo por capítulo. Si solamente me interesa aquí la programación orientada a objetos en Maya, le doy descargar. Y allí me acaba de descargar el capítulo sin registrarme, sin crear cuenta. Está allí directo este capítulo o todo el libro. Si lo necesito, también lo puedo descargar completo a mi computador.
Entonces también es una muy buena plataforma donde vamos a encontrar de programación, ciencia de datos, inteligencia artificial, redes, computación, hay de todo un poco. Entonces también se la recomiendo mucho, Taylor & Francis ebook, y sobre todo para los que de pronto vayan a hacer desarrollo web, desarrollo Android, que de pronto en español no hay mucho material, acá seguramente van a encontrar material muy pertinente. Les recuerdo, por favor, suscríbanse al canal de Uninorte Académico para que estén pendientes, les lleguen notificaciones cuando hayan nuevas capacitaciones, tanto para Misión TIC como también para otros temas que seguramente les pueden interesar. Les recuerdo mi nombre, Edwin Fontalvo. La página de la biblioteca siempre vamos a tener toda la información pertinente para ustedes. Pueden conversar con nosotros a través del chat o a través del correo biblab@uninorte.edu.co en caso de que tengan dificultades con alguna plataforma, alguna base de datos en particular. No sé si hay más preguntas de pronto en pantalla. Les deseamos muchos éxitos. En biblioteca siempre vamos a estar entonces para ustedes, para colaborarles en cualquier interrogante que tengan, ya sea de forma electrónica o presencialmente aquí en la universidad. Sean todos bienvenidos a esta Misión TIC 2022 en Uninorte, la casa que enseña a triunfar. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.